Los techos salen volando como si fueran de papel. Enormes árboles son arrancados del suelo. Las líneas eléctricas se rompen y dejan los vecindarios a oscuras. Las calles se inundan como ríos. Las casas quedan en ruinas. Así es el paso de un huracán. Después de que el viento se calma, comienza el verdadero caos. Personas varadas, sin agua potable, carreteras destruidas. Las tormentas han estado creciendo desde hace unos 5.700 años. Y lo más aterrador es que en los últimos 20 años ha habido un gran aumento. Pero empecemos desde el principio. Este es Belice, un pequeño país situado en la costa noreste de América Central. Y este es el Gran Agujero Azul, un enorme y profundo sumidero submarino de unos 125 metros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Belice. Se formó hace 10.000 años, cuando los niveles del mar subieron después de la última era de hielo. Un equipo de científicos llegó a Centroamérica para estudiar el lodo de las profundidades del Gran Agujero Azul. Extrajeron una larga muestra de sedimento, que básicamente son capas de material que se han asentado con el tiempo. Te podrías preguntar, ¿cómo están conectadas las tormentas tropicales con este sedimento? Veamos. Los ciclones tropicales son grandes tormentas giratorias que se forman sobre aguas cálidas del océano. Absorben calor del mar y lo lanzan hacia el cielo. Y sí, pueden ser muy destructivos, con vientos superfuertes, lluvias intensas e inundaciones por grandes olas. Y los núcleos de barro, como el que los investigadores extrajeron, son en realidad registro de tormentas tropicales. La muestra que tomaron medía 30 metros de largo, lo que la convirtió en la más larga encontrada en esa área. Así es como funciona. Cada año, 2 capas delgadas de sedimento se asientan en el agujero cuando el clima está tranquilo. Pero cuando llega una gran tormenta, deja atrás una capa diferente y más desordenada. Entonces, al observar estas capas, los científicos pueden determinar cuántas tormentas afectaron ese lugar en los últimos 5.700 años. Es como contar los anillos de los árboles. De todos modos, lo que encontraron fue bastante inesperado. Resultó que los ciclones tropicales se han vuelto cada vez más comunes. El investigador principal dijo que en los últimos 6.000 años, generalmente había entre 4 y 16 tormentas tropicales o huracanes cada 100 años. Pero solo en los últimos 20 años encontraron señales de 9 tormentas en esa misma pequeña área. Eso es mucho más de lo habitual y muestra cuánto están cambiando las cosas. Los científicos creen que hay 2 razones principales por las cuales las tormentas tropicales han estado ocurriendo con más frecuencia. Una razón tiene que ver con algo llamado la Zona de Convergencia Intertropical, o ZCIT. Es una zona cerca del Ecuador donde los vientos del norte y el sur se juntan. Ese lugar tiene baja presión atmosférica, mucha humedad y un montón de tormentas eléctricas. Justo encima de ella está la parte del Océano Atlántico donde nacen la mayoría de los huracanes. Incluso tiene un nombre oficial: la Región Principal de Desarrollo de Huracanes. Normalmente, la Zona de Convergencia Intertropical, ZCIT, se mueve hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno debido a los cambios en las temperaturas del océano. Sin embargo, en los últimos miles de años se ha ido desplazando, lentamente, cada vez más hacia el sur. Por eso, el área donde suelen formarse las tormentas también se ha movido hacia el sur. Esto significa que las tormentas ahora se están formando y dirigiéndose hacia partes más bajas del Atlántico que antes. La segunda razón del reciente aumento en las tormentas son las crecientes temperaturas oceánicas. La Tierra se ha calentado y el océano también. Y los océanos cálidos facilitan la formación de tormentas más poderosas. Este aumento probablemente significa que esta parte del mundo podría haber muchas más tormentas grandes en el futuro. Si las cosas siguen como van, los científicos piensan que el Caribe podría ser golpeado por hasta 45 tormentas tropicales y huracanes para finales de este siglo. Eso es mucho más de lo que el mundo ha pasado durante los últimos 5.700 años. Hay demasiados cambios que influyen en la situación, que crean las condiciones perfectas para que se formen más tormentas y se vuelvan realmente intensas, y muy rápido. Pero si piensas que las tormentas se están volviendo más intensas solo sobre el océano, déjame hablarte del continente.
Un montón de tormentas realmente peligrosas, incluyendo tornados, tormentas de polvo e incendios forestales, atravesaron varios estados del medio oeste y del sur de los Estados Unidos en marzo de 2025. Al menos 42 personas perdieron la vida y la magnitud de la devastación es enorme. Lo aterrador es que la mayor parte de esta destrucción no ocurrió en la habitual línea conocida como Callejón de los Tornados. El Callejón de los Tornados es un apodo para una parte de Estados Unidos donde los tornados ocurren con frecuencia. Se extiende por lugares como el norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, partes de Luisiana, Iowa, Nebraska e incluso el este de Colorado. Pero esta vez, las tormentas golpearon lugares como Mississippi, Arkansas y Alabama. Los expertos habían advertido que esto podría suceder. A principios de 2025, dijeron que los tornados podrían comenzar a aparecer seguido más al este de lo habitual. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Uno de los principales expertos en meteorología dijo que los habitantes de los valles del Mississippi y Tennessee deberían prepararse para una primavera difícil. Hay más residentes en estas áreas que en las zonas tradicionales de tornados, y muchos de ellos viven en casas móviles o edificios sin sótanos, lo que los pone en mayor riesgo cuando se producen fuertes tormentas. Un tornado es un tubo giratorio de viento extremadamente fuerte que desciende de las nubes de tormenta y toca el suelo. Pueden ser realmente peligrosos. Para determinar la fuerza de un tornado, los científicos utilizan algo llamado la escala Fujita mejorada. Va desde EF0, que representa al tornado más débil, hasta EF5. Un tornado de tal magnitud es increíblemente poderoso, capaz de destrozar una casa. La pregunta principal es, ¿por qué ahora están ocurriendo más tornados en el este? En los Estados Unidos, la temporada de tornados generalmente comienza en marzo. Es cuando el aire frío de Canadá choca con el aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México. ¡Y boom! Empiezan a formarse tormentas. Pero este año, las cosas son un poco diferentes. Esto es lo que está sucediendo. Hay un gran parche de alta presión, básicamente una masa de aire cálido y calmo sobre el suroeste. Eso mantiene las condiciones estables en el oeste, por lo que se esperan menos tormentas eléctricas y también menos tornados allí. Así que los tornados se están desplazando hacia el este. Mientras tanto, el Golfo de México está muy cálido este año, y eso contribuye a la formación de tormentas en el sureste de los Estados Unidos. El agua caliente añade mucha energía a la atmósfera, lo que puede dar lugar a tormentas más fuertes y frecuentes en lugares como Mississippi, Alabama y Tennessee. Más al norte, alrededor de los Grandes Lagos y el noreste, se mantiene más fresco esta primavera. Eso provoca menos grandes tormentas allá arriba, al menos por ahora. Bien, volvamos a esas devastadoras tormentas de marzo. El 14 y 15 de marzo, un enorme sistema de tormentas atravesó partes del centro y sur de los Estados Unidos. Este sistema trajo 52 tornados confirmados, poderosas tormentas de polvo y rápidos incendios forestales. Todo esto llevó a la cancelación de casi 1,100 vuelos. Alrededor de 150 millones de personas se vieron afectadas por este desastre natural. 2 tornados realmente fuertes, clasificados como EF4, azotaron Arkansas. El daño fue increíble. Uno de esos tornados, que golpeó una ciudad llamada Díaz, tuvo vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Para compararlo, la velocidad promedio de un coche de Fórmula 1 es de entre 210 y 250 kilómetros por hora. Fue la primera vez en más de 25 años que Arkansas fue golpeado por 2 EF4 el mismo día. Los expertos también registraron ráfagas de viento desplazándose a una velocidad de más de 130 kilómetros por hora en las llanuras del sur. En Texas, las tormentas de polvo provocaron accidentes automovilísticos mortales. Incendios forestales avivados por los fuertes vientos arrasaron partes de Texas y Oklahoma. ¡Solo Oklahoma tuvo más de 130 incendios! Entonces, ¿qué sigue? Los expertos creen que Estados Unidos podría tener entre 1,300 y 1,450 tornados en 2025, mucho más que los usuales 1,225. Y no se trata solo de tornados. Una atmósfera más cálida puede contener más humedad.
Eso provoca lluvias más intensas, más inundaciones repentinas e incluso tormentas más poderosas. Básicamente, la fórmula es la siguiente: océanos más cálidos más aire más cálido igual a clima tormentoso, especialmente en el este y sureste. Pero aunque no vivas en ninguna de estas zonas, no puedes sentirte completamente tranquilo. Los expertos dicen que los tornados y otros desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar de Estados Unidos. El riesgo varía según la época del año y el clima. En las profundidades del Océano Índico hay una gigantesca zona donde la gravedad no funciona como en el resto del planeta. Es decir, la atracción gravitatoria es constante, pero la Tierra no es una esfera perfecta. Su superficie no es lisa. Está cubierta de protuberancias e irregularidades como una papa, porque nuestro planeta no es igual por dentro en todas partes. Algunas zonas son más densas que otras. Si pudieras verter agua sobre la superficie de la Tierra, la forma que tomaría esa agua se llama geoide. Y es así debido a las diferencias que hay en los materiales dentro del planeta. Por eso, la gravedad no es la misma en todas partes. Y allá en las oscuras profundidades del Océano Índico, es más débil de lo habitual. Ese lugar es algo que consideramos un enorme agujero gravitacional que se extiende por más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es aproximadamente donde el fondo del océano se hunde en una gran depresión. Unos científicos utilizaron barcos y satélites para resolver este misterio. Se dieron cuenta de que el nivel del agua cerca de la India era más bajo debido a esta zona de gravedad débil. Todavía no están seguros de qué causó que la gravedad se debilitara tanto en esa área. Pero 2 investigadores indios comprendieron que todos intentaban entender este asunto considerando el aspecto de esa zona en el presente, por lo que decidieron investigar el pasado. Utilizaron computadoras para crear modelos de una Tierra virtual y descubrieron que la respuesta podría estar a más de 1000 kilómetros por debajo de la superficie. Ahí es donde una parte de un antiguo océano se hundió hace 30 millones de años, lo que provocó que una roca caliente derretida se moviera. Y esta mezcla podría haber debilitado la gravedad en esa zona. Es una idea realmente interesante, pero aún no es la respuesta final. En el año 2018, un equipo de científicos de la India fue al Océano Índico con máquinas especiales para escuchar el estruendo del suelo, similar a cuando se escucha un trueno. Descubrieron que había corrientes calientes de roca derretida que salían desde lo profundo de la Tierra. ¿Podrían ser parte de la razón por la cual la gravedad es débil allí? Necesitaremos más información para comprender mejor el problema, tal vez incluso retroceder más en el pasado. Por ejemplo, hace aproximadamente 140 millones de años, toda la Tierra estaba conectada como un gran continente llamado Gondwana. Pero luego, la India comenzó a separarse de él. Mientras se alejaba, un antiguo fondo oceánico llamado Mar de Tetis se hundió hacia el interior. Estos 2 científicos de la India intentaron resolver el caso, utilizando computadoras para simular un viaje al pasado. Verificaron cómo se movía la Tierra, así como el manto, que básicamente es una gruesa capa de roca caliente y sólida. El dúo descubrió que hace mucho tiempo había rocas calientes y ligeras que surgían de lo profundo de la Tierra. Estas rocas crearon un lugar donde la gravedad era débil. Este sitio era como un gran hundimiento en el fondo del océano. Cuanto más ascendían estas rocas, más profundo se volvía el hundimiento. La primera de estas rocas en ascenso emergió hace unos 20 millones de años al sur de la extraña depresión gravitatoria. A medida que estas rocas se movían y pasaban bajo la Tierra, la depresión se hizo más grande y fuerte. Los 2 científicos piensan que estas rocas fueron empujadas hacia arriba por el hundimiento del antiguo fondo oceánico, como burbujas. Este proceso perturbó algo llamado la burbuja africana. Tienes que ver esto. En lo profundo de nuestro planeta, hay 2 burbujas muy grandes, como gigantescas piezas de roca, del tamaño de continentes. Una está bajo África y la otra bajo el Océano Pacífico. Estas burbujas tienen raíces que comienzan casi a mitad de camino hacia el centro de la Tierra. Y probablemente es desde donde las columnas de roca caliente ascienden de muy abajo.
Cuando estas columnas de roca alcanzan la superficie, ocurren grandes erupciones volcánicas. Y estamos hablando de unas verdaderamente inmensas que quizá incluso jugaron un papel en la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra hace mucho tiempo. Así que no queremos que estas gigantescas masas sean perturbadas. De todos modos, no todos los científicos están de acuerdo con la teoría sobre por qué la gravedad no hace su trabajo en este lugar en particular del Océano Índico. Dicen que necesitan más pruebas sobre la existencia de estas rocas en ascenso. La verdadera respuesta podría venir de escuchar los temblores de la Tierra. Además, ¿quién sabe si este agujero gravitacional permanecerá ahí para siempre o se moverá? Depende de cómo se redistribuya la masa de la Tierra. Observar algunos cambios podría llevar un tiempo muy largo, tal vez incluso cientos de millones de años. Esa no es la única región donde la gravedad actúa de maneras misteriosas, o al menos eso parece cuando investigas el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué tal si vieras rocas que no se hunden, sino que pueden flotar en el agua por un tiempo muy prolongado? Incluso pueden viajar miles de kilómetros hasta que encuentran un lugar donde se hunden. Los científicos descubrieron cómo funcionaba esto utilizando rayos X especiales para examinar el interior de las rocas. Y resultó que estas rocas extrañas eran muy ligeras y estaban llenas de diminutos agujeros. Los investigadores usaron cera para cubrir trozos de estas rocas y también un método especial de rayos X para mirar dentro y ver cuánta agua y gas había. La razón por la que estas rocas pueden flotar se debe a algo llamado tensión superficial, que es como una capa de aire muy fina, del tamaño de un cabello humano, en la superficie del agua. Esto ayuda a algunos animales, como los lagartos y a los insectos, a caminar realmente sobre el agua. Y estas rocas flotantes no solo son geniales porque viajan, sino también porque pueden ayudar a los científicos a detectar erupciones volcánicas submarinas. Además, transportan seres vivos a través de los océanos, ya que tienden a recoger algunas plantas y otras cosas ricas en nutrientes. Así que es básicamente como un crucero gratis, hasta que te hundes en algún lugar aleatorio. No se necesita iceberg. Aquí tienes rocas flotantes, y en el Valle de la Muerte de California hay un fenómeno extraño donde grandes rocas se mueven a través de un lecho de lago seco y dejan rastros a su paso. Durante 60 años, la gente se preguntaba cómo era posible hasta que se resolvió el caso. Algunos pensaron que debía haber fuertes vientos que movían estas rocas o quizás incluso hielo. Pero los científicos encontraron que estos vientos no son lo suficientemente fuertes para mover rocas tan grandes. Colocaron cámaras en los acantilados cerca de las rocas, a pesar de que eran difíciles de alcanzar. Hicieron esto durante 3 inviernos seguidos para estudiar la temperatura, la lluvia y el viento en la zona. Su idea era que el hielo podría levantar las rocas y permitir que el viento las empujara. Para probar esta teoría, pusieron una roca en un recipiente con agua y arena y lo congelaron. Cuando luego empujaron el recipiente, la roca se movió como si estuviera sobre hielo. Este experimento ayudó a comprobar la idea. Y lo interesante es que la zona rocosa del Valle de la Muerte es similar a una de las lunas de Saturno, Titán. Así que estos objetos extraños de nuestro planeta pueden ayudarnos a entender otros fenómenos, incluso en el espacio. La cascada inversa de Inglaterra es otro ejemplo de un lugar con gravedad extraña. Puedes encontrarla no muy lejos de Hayfield. Tiene agua que parece más una fuente que una cascada, considerando que sube hacia el cielo. Pero resulta que la gravedad no tiene nada que ver aquí, solo es el viento. Es tan fuerte que cuando el agua cae, la atrapa y la empuja de regreso hacia arriba. Pero, ¿de dónde proviene este viento constantemente fuerte? Puedes ver algo similar en la presa Hoover, en Nevada, Estados Unidos. Intenta subir a la presa y vierte un poco de agua de una botella. ¿No funciona? No, el agua no fluye hacia abajo como normalmente lo haría. Vuela hacia arriba. Tendrás el mismo resultado si arrojas algún objeto ligero desde la misma altura. Regresará a ti. Y esto sucede también por el fuerte flujo del aire. Entonces, en estas situaciones parece que la gravedad está jugando con nosotros, pero siempre hay una respuesta lógica detrás.
Con suerte, en algún momento tendremos una para el agujero de gravedad del Océano Índico. En 2003, mientras seguía un mero que de repente desapareció bajo las olas en la bahía de Chetumal, México, un pescador solitario descubrió un agujero misterioso oculto a la vista. Más de una década después, su hijo regresó con investigadores para examinarlo más de cerca. Empezaron a medir. 30 metros, 49, 130 metros, aún no había fondo. A medida que los instrumentos descendían en las aguas oscuras y quietas, las lecturas se volvían más extrañas. Agua cálida y salada donde no debería estar, corrientes que emergían de la oscuridad debajo. Las lecturas más recientes mostraron más de 419 metros y aún sin un final a la vista. Silencioso, profundo y peligroso. Taamja, el último y oficialmente el agujero azul más profundo conocido en la Tierra, y podría estar ocultando algo que nunca se ha visto antes. La naturaleza se toma su tiempo. Durante miles, a veces millones de años, el agua lentamente talla la roca subterránea. Y luego un día, ¡boom!, el techo se derrumba, el suelo colapsa y te quedas con un agujero enorme. Eso es un sumidero. Los agujeros azules son simplemente antiguos sumideros que se llenaron de agua a medida que los niveles del mar aumentaron hace mucho tiempo. Desde arriba aparecen sombras circulares oscuras, mucho más oscuras que el agua que la rodea. Todo porque son súper profundas y la luz del sol apenas puede llegar al fondo. Algunas tienen cientos de metros de profundidad y son casi perfectamente verticales. Aisladas de las corrientes oceánicas, crean entornos tranquilos y aislados que los científicos todavía están tratando de descifrar. ¿Qué hace que Taamja sea inusual? Bueno, la mayoría de los famosos agujeros azules, como el Gran Agujero Azul en Bélice, son imposibles de pasar por alto. Puedes verlos desde un satélite. Taamja, por otro lado, es prácticamente invisible, como si la naturaleza hubiera hecho su mejor esfuerzo para ocultarlo a propósito. Incluso con un dron volando justo encima, es apenas perceptible. Esa es una razón por la que permaneció oculto durante tanto tiempo. Sin embargo, el verdadero misterio se hizo evidente después de que los investigadores realizaron su escaneo inicial. En diciembre de 2023, los científicos decidieron explorar las profundidades de Taamja con algo llamado perfilador CTD, que mide la conductividad, temperatura y profundidad. Al pasar los 400 metros, descubrieron algo curioso. En lugar de enfriarse, el agua de repente se calentó. También se volvió notablemente más salada, con lecturas que coincidían con las del abierto mar Caribe. Pero espera, la bahía de Chetumal ya es parte del Caribe. Entonces, ¿cuál es la gran cosa? Bueno, Taamja está profundamente escondido en la bahía y su profundidad es inusual para un entorno tan tranquilo y protegido. Lo que sorprende a los científicos es que el agua en el fondo del cenote tiene la misma temperatura y salinidad que el océano abierto a pesar de estar aislada horizontalmente de él. Lo que esto significa es que podría haber túneles subterráneos o fracturas que conectan el pozo profundo con el agua del mar abierto, no a través de la superficie sino debajo de la roca. Algo así como una red secreta de tuberías que posiblemente remonta a la época de los impactos de asteroides. Taamja está ubicado cerca del cráter de Chicxulub. Es ahí donde hace 66 millones de años un gigantesco meteorito colisionó con lo que hoy es la península de Yucatán. Se cree ampliamente que esto provocó el evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios. El asteroide no creó Taamja, pero pudo haber fracturado el cimiento, lo que tal vez facilitó la formación de cuevas, túneles y eventualmente cenotes. Algunos especulan que estas conexiones submarinas podrían extenderse a otros cenotes y manantiales ocultos cercanos. Sin embargo, explorar Taamja no se trata solo de mapas y túneles subacuáticos. Durante la primera expedición, los investigadores observaron algo extraño. El agua sobre Taamja estaba tranquila mientras que el resto de la bahía tenía olas caóticas. Luego, desde el centro del agujero, el agua comenzó a elevarse como un manantial oculto que exhala suavemente. No un geyser, no una salpicadura, solo una subida lenta y constante, como si algo debajo se hubiera movido y empujado el agua hacia arriba. El hecho de que esto sucediera solo una vez hizo que la exploración siguiente fuera intimidante para los buzos. Dijeron que bucear se sentía como encontrar una entidad viviente que se movía e interactuaba con ellos de manera intrigante y misteriosa. Cuando tienes un lugar tan profundo, tan oscuro y completamente aislado del resto del océano, es una puerta a lo desconocido.
Aunque es probable que sea demasiado estrecho para que los dioses marinos Lovecraftianos entren allí, no es imposible que haya especies que nadie haya visto antes, quizá incluso peligrosas. Es especulativo, pero si el agujero es aún más profundo, cualquier vida microbiana allí abajo probablemente sería antigua y adaptada para sobrevivir en condiciones extremas y hostiles. No tiene que ser alguna criatura marina aterradora. Incluso organismos diminutos y desconocidos podrían alterar los ecosistemas modernos si se perturban o liberan. Podría haber aguas de tiempos prehistóricos o algo dejado por el impacto del asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Este lugar podría estar escondiendo un ecosistema entero que ha estado sellado por literalmente eras. Y eso importa porque si la vida puede sobrevivir en un lugar tan extraño y aislado, podría sobrevivir en ambientes similares en lunas como Europa o Encélado. Además, algunos agujeros azules como el Gran Agujero Azul contienen cosas desagradables como nubes de gas tóxico que pueden corroer equipos e incluso quemarte la piel. No es de extrañar que los buceadores sintieran que estaban explorando algo vivo. Ahora bien, si te preguntas si puedes alquilar equipo de buceo y realmente ir a explorar este agujero, la respuesta es no. El equipo básico de buceo requiere certificaciones. Ni siquiera las tiendas de buceo alquilan a individuos no certificados, en especial no para lugares como este. Pero incluso si estás certificado, los buceadores recreativos solo pueden alcanzar una profundidad de unos 40 metros. Ir más profundo requiere entrenamiento especial, equipo y mucha precaución. Incluso los profesionales rara vez van más allá de los 305 metros, y cuando lo hacen es con configuraciones complicadas y riesgosas. A estas profundidades la presión del agua se convierte en un gran obstáculo, suficiente para aplastar la mayoría de los equipos que no están construidos especialmente para ello. Por lo tanto, por ahora, Taamja sigue siendo un misterio imposible de desvelar mientras se bucea. La siguiente parada es probablemente enviar un ROV, un submarino operado de manera remota equipado con cámaras, brazos y sensores. Puede descender mucho más profundo que cualquier buzo y permanecer allí más tiempo. Los ROV podrían ayudar a descubrir capas de fósiles, zonas químicas extrañas e incluso pistas sobre el cambio climático del pasado. En la mayoría de los agujeros azules se puede encontrar vida, esponjas, corales o peces, pero cuanto más profundo se va, más disminuyen los niveles de oxígeno, lo que dificulta la supervivencia de los organismos, aunque algunos microbios viven allí. Entre las pocas criaturas encontradas existen organismos unicelulares con concha llamados foraminíferos y pequeños nematodos con forma de gusano. Es precisamente por estos animales microscópicos que especulamos que si la vida puede sobrevivir en las oscuras, saladas y desprovistas de oxígeno aguas de Taamja, tal vez lo mismo sea cierto para otros mundos acuáticos. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo que lo rodea, Taamja está casi inquietantemente vacío y desprovisto de vida mayor. Incluso cerca de las capas superiores, donde los niveles de oxígeno son aceptables, no se ha observado ningún pez, crustáceo, ni siquiera un pequeño camarón. Solo organismos diminutos, invisibles a simple vista. No es fondo de bikini, pero para ser justos, aún no hemos llegado al fondo. Lo que nos lleva a la especulación. ¿Es posible que los ROV nunca alcancen el fondo del océano? El agujero podría ser más profundo de lo que esperamos o tener una forma que dificulte que nuestro equipo obtenga lecturas precisas. Podría tener túneles laterales, salientes o giros que desvíen las mediciones. También podría ser que las paredes sean demasiado inestables o que la presión y la química del agua interfieran con los sensores. De cierta manera es como jugar un nivel submarino en cámara lenta con un robot que puede agarrar cosas y dañarse. Afortunadamente los científicos tienen otras opciones. Pueden utilizar drones submarinos que funcionan de forma autónoma, soltar cámaras que graban mientras descienden o mapear el agujero desde arriba usando sonar. Hay más de una forma de comprobar su profundidad. Incluso con toda nuestra tecnología, aún hay lugares en la Tierra que no hemos explorado. En realidad, hemos cartografiado más de Marte que del fondo oceánico. Las naves espaciales pueden escanear un planeta entero, mientras que la cartografía del fondo marino es lenta, costosa y está limitada por la oscuridad y la presión. Aún así, Taamja ostenta el récord del agujero azul más profundo del mundo, por ahora. El lago Michigan es uno de los lagos de agua dulce más grandes y misteriosos de los Estados Unidos. Y en sus profundidades, los científicos encontraron algo inexplicable. Vastos cráteres redondos esparcidos por todo el fondo. Todo comenzó en 2022. Un equipo de investigadores quería cartografiar el fondo del lago y buscar algunos naufragios.
Al principio, estaban seguros de que solo sería un terreno rocoso típico o parches de arena. Pero lo que vieron en sus pantallas de sonar los dejó helados. Formas circulares extrañas que parecían casi demasiado perfectas para ser naturales. Se ocultaban a unos 152 metros bajo la superficie, en lugares donde el agua se vuelve oscura e impenetrable. Y esos tipos son enormes. Varían de 91 a 183 metros de ancho. Además, se hunden casi 12 metros de profundidad. Y hay docenas de ellos, dispuestos ordenadamente como si fueran huellas. Pero el equipo no tenía idea de qué eran esas cosas. Luego, en agosto de 2024, el misterio solo se profundizó. Usando un vehículo operado a distancia, obtuvieron una vista más cercana a estas formaciones. Había alrededor de 40 de ellas. Nunca antes alguien había visto algo parecido en los Grandes Lagos. ¿Qué podría haber creado esos cráteres? ¿Podrían ser antiguos? ¿Tal vez restos de algún evento geológico perdido en el tiempo? Si ese es el caso, es extraño cuánto tiempo probablemente han estado allí, sin ser perturbados. Comenzaron a surgir teorías. Una posibilidad era que podrían ser sumideros o dolinas. Básicamente, son agujeros que aparecen repentinamente en el suelo cuando colapsa la capa superficial. La roca debajo de la superficie, a menudo hecha de piedra caliza, es disuelta lentamente por el agua con el tiempo, lo que crea huecos subterráneos. Cuando la superficie sobre esos huecos ya no puede sostener su propio peso, se hunde. Y esto forma un agujero. Piénsalo como cuando atraviesas la tapa de una bebida con un popote. Los sumideros pueden ser pequeñas o enormes depresiones y llegar a medir hasta 610 metros. Pueden aparecer de manera gradual o repentinamente. A veces pueden tragarse autos enteros o incluso edificios. Y el lago Michigan se asienta sobre un lecho de roca caliza, que se erosiona con bastante facilidad cuando el agua fluye a través de ella. Ya se han encontrado sumideros como estos en el lago Hurón, y se ven algo similares. Pero hay algunos agujeros en la trama, sin intención de hacer un juego de palabras, con esta teoría. Por ejemplo, es sorprendente cómo todos son tan enormes. También es extraño y bastante raro que aparezcan sumideros en el lecho de un lago. Además, lucen un poco como un patrón lineal, ya que parecen extenderse generalmente hacia el sur, en forma de línea suelta, lo cual es bastante raro. Si estos son sumideros, entonces definitivamente no están siguiendo las reglas geológicas habituales. Aunque podría tratarse de algún proceso nuevo e inusual que esté ocurriendo debajo de la superficie del lago y que aún no hemos descubierto. Sin embargo, hay otra teoría: los glaciares. Los glaciares son ríos salvajes de hielo que cubrieron gran parte de la Tierra durante la última edad de hielo. Y son increíblemente poderosos. Aunque puedan moverse lentamente, a veces solo unos pocos centímetros por día, tienen un peso tan inmenso que pueden remodelar paisajes enteros a lo largo de miles de años. Los glaciares pueden desgastar y esculpir el terreno que tienen debajo. Son básicamente como enormes topadoras. Su peso, combinado con un movimiento lento pero constante, arrasa con todo lo que está debajo de ellos. Rocas, suelo, incluso la roca madre. Esto puede crear profundos surcos en la superficie de la Tierra, llamados valles glaciares. Durante la era de hielo, había muchos glaciares por todo el norte de Estados Unidos, incluida la región de los Grandes Lagos. Si se hubieran desplazado a través de lo que ahora es el lago Michigan, podrían haber excavado estos profundos agujeros. Los glaciares a menudo se mueven en un recorrido bastante recto. A medida que avanzan, provocan la erosión del terreno, pero la dimensión de esta varía según el terreno. A veces hay lugares donde la roca madre es más blanda o está fracturada, y estos sitios son más fácilmente tallados y triturados por el glaciar. Eso podría explicar por qué algunos agujeros podrían ser más grandes y profundos que otros. La roca madre más dura se ve menos afectada. Pero, por lo general, esto conduce a depresiones en forma de medialuna conocidas como marcas de parloteo. Estas son más como surcos en lugar de cráteres circulares grandes como los del lago Michigan. Una vez que los glaciares se derritieron, se formaron los Grandes Lagos. Si los cráteres fueron formados por ellos, es posible que se hayan llenado de agua, convirtiéndose en parte del lago Michigan. Aunque esta teoría se asemeja más a una especulación, necesitamos más evidencia.
Pero hay otra capa en este misterio. Los cráteres no son simplemente curiosas formaciones geológicas. De hecho, podrían contener valiosas pistas sobre la vida temprana en la Tierra. Partes del lago Michigan, especialmente las oscuras, tienen niveles relativamente bajos de oxígeno. Es como una versión más ligera de los ambientes profundos oceánicos que a menudo carecen de este elemento. Por ejemplo, las chimeneas hidrotermales en las profundidades del océano, aberturas submarinas en la corteza terrestre con agua caliente y rica en minerales, que a menudo tienen muy poco oxígeno. Pero a algunos organismos les encantan los lugares como estos. Por ejemplo, el camarón zarigüeya, criaturas diminutas similares a camarones que adoran las aguas frías y profundas. Reciben su nombre porque tienen una bolsa para llevar a sus crías hasta que estén listas para independizarse, como una zarigüeya. O el pez charrasco de aguas profundas, un pequeño pez que habita en el fondo y que también disfruta de los lagos fríos. Estas criaturas están bien adaptadas para vivir en aguas oscuras y generalmente se mantienen cerca del lecho del lago. Y organismos extraños como los mejillones quagga invasores, que se parecen un poco a las conchas. Estos son pequeños mejillones de agua dulce que se han extendido hasta los grandes lagos. Se adhieren a superficies duras y pueden causar problemas a los ecosistemas al competir con especies nativas por alimento y espacio. Todos estos tipos podrían estar en el lago Michigan e incluso más. Podría haber microbios o incluso bacterias especialmente adaptadas a estas duras condiciones, tal como ocurrió en el lago Hurón. Solo hay un puñado de criaturas que podrían sobrevivir en lo profundo de estos cráteres. Y estudiarlas podría darnos información sobre cómo la vida prosperó en los antiguos océanos de la Tierra, pobres en oxígeno. Eso se debe a que fue en lugares similares a estos donde prosperaron algunas de las primeras formas de vida. La Tierra primitiva tenía una atmósfera con poco oxígeno, aunque era mucho más caliente, y los microbios antiguos se adaptaron a esto. Los grandes lagos, especialmente el Michigan, siempre han tenido una especie de reputación fantasmal. De hecho, incluso esta misión fue organizada para estudiar los naufragios. Había alrededor de 6,000 de ellos en los grandes lagos. Muchos de estos todavía están reposando en el lecho del lago, conservados por las aguas frías y frescas. Y los naufragios no son las únicas cosas extrañas relacionadas con los grandes lagos. A lo largo de los años, han surgido historias de desapariciones inexplicables. Barcos e incluso aviones han desaparecido sin dejar rastro. Los lagos, a menudo tranquilos en la superficie, pueden volverse peligrosos repentinamente con tormentas impredecibles y olas gigantescas, lo que conduce a estos eventos misteriosos. Sin mencionar todas las cosas espeluznantes que la gente ha notado allí a lo largo de los siglos, como luces fantasmales sobre el agua o patrones climáticos extraños, como esas neblinas súbitas y misteriosas que parecen surgir de la nada. En 2007, incluso descubrieron una estructura prehistórica que se asemeja a Stonehenge allí. Bueno, es mucho más pequeña, pero aún así. Se encuentra a unos 12 metros por debajo de la superficie, en el corazón de la bahía de Grand Traverse. Y se especula que tiene alrededor de 9,000 años, mucho más antigua que Stonehenge. Parece que se trata de una huella de quienes vivieron en esta área hace miles de años. Estas enormes piedras están dispuestas en un patrón cuidadoso y serpenteante que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. Varían en tamaño, desde balones de baloncesto hasta carros compactos. Pero una en particular destaca. Un peñasco de 1,1 a 1,2 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Está grabada con la imagen de un mastodonte, una criatura que recorrió la Tierra hace aproximadamente 11,000 años antes de extinguirse. Es probable que se haya hundido allí durante el final de la última edad de hielo que mencionamos. Este periodo habría remodelado la región. Este lugar ahora está bajo el agua, pero en aquel entonces todavía era tierra firme. Así que las piedras probablemente fueron creadas por personas que vivieron allí, aunque no estamos seguros de por qué. ¿Eran utilizados como escondites de caza? ¿O era algún tipo de antiguo calendario? ¿Quién sabe? Solo alrededor del 15% de los suelos de los grandes lagos han sido explorados. Ahora, los científicos se están preparando para una inmersión más profunda en este misterio, tanto en sentido literal como figurado. Quieren analizar el lecho del lago que rodea a los cráteres, con la esperanza de que tal vez algo en el entorno que los rodea haya podido provocar su aparición. Tienen iniciativas como Lake Pet 2030. Estas misiones deberían cartografiar todo el paisaje submarino.
Esto nos ayudaría a aprender un montón de datos interesantes sobre el lago Michigan y el pasado de nuestro planeta. ¿Quién sabe qué otros secretos esconden estas aguas oscuras? Bueno, hemos estado pronunciando mal Urano todo este tiempo. Los astrónomos dicen que deberíamos pronunciarlo como Urina-as en inglés, no Tuano. Aunque no puedo decir que en un acento diferente cambie mucho. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas. Inicialmente se suponía que Urano iba a tener el majestuoso nombre de George o Jorge, con carácter de rey porque los astrónomos querían nombrarlo en honor al rey Jorge III. Al final cambiaron de opinión y ahora es el remate de todos los chistes. Si tomas el costo total de lanzar una misión y lo divides por el peso de la carga, verás algunas cifras realmente sorprendentes. Según los especialistas, en el 2016 costaba $10,000 enviar solo una libra de carga al espacio. Pero ahora los precios se han disparado. El costo de carga de la nave Cygnus supera los $43,000 por libra, mientras que los nuevos transportes de SpaceX rondan los $27,000 por libra. ¿Recuerdas lo difícil que es pagar $5 por agua en los aeropuertos? Ahora, una botella de agua en el espacio costaría entre $9,100 y $43,000, y eso es solo para que se entregue en el espacio. En cuanto al agua en el espacio, solía considerarse algo extremadamente raro. Pero en realidad hay hielo de agua por todo nuestro sistema solar, así que no tienes que comprar esas carísimas botellas de $43,000. Está presente en cometas, asteroides e incluso en cráteres difíciles de ver en Mercurio y la Luna, aunque no estamos seguros de si hay suficiente agua en estos lugares para mantener colonias de personas. Marte también tiene hielo en sus polos escondido bajo su polvo superficial y escarcha. Incluso cuerpos celestes más pequeños, como la luna de Saturno, Encélado y el planeta enano Ceres, tienen hielo. Los científicos de la NASA piensan que podría haber una posibilidad de encontrar vida en la luna Europa de Júpiter. Podría haber agua líquida bajo su capa de hielo. Europa, aunque es mucho más pequeña que la Tierra, podría tener un océano lo suficientemente profundo como para albergar el doble de agua que todos los océanos de nuestro planeta combinados. En 2009, científicos que exploraban una enorme nube de gas y polvo en el centro de nuestra galaxia se toparon con una sorpresa fascinante. Encontraron fomiato de etilo dentro de la nube. Este químico es responsable del delicioso sabor de las frambuesas y tiene un aroma similar al ron. Además, otra región cercana está repleta de alcohol etílico, el mismo tipo que se encuentra en muchas bebidas. De hecho, hay suficiente alcohol en esta región como para proporcionar a cada persona en la Tierra 300,000 pintas de cerveza todos los días durante los próximos 1,000 millones de años. Créelo o no, pero sí tenemos un agujero negro en la Tierra. La cuestión es que crear un agujero negro en un laboratorio era algo prácticamente indispensable. Estudiar los agujeros negros en el espacio real sigue siendo un sueño lejano, así que solo fue posible crear uno para experimentar con él en un laboratorio. Un grupo de científicos en los Países Bajos deseaba explorar la misteriosa teoría de la radiación de Hawking propuesta por el icónico Stephen Hawking. Utilizando átomos para imitar un horizonte de eventos, orquestaron electrones, lo que provocó un aumento de temperatura que asemejaba al espacio plano. A medida que las partículas se movían a través de fluctuaciones cuánticas, un anillo de radiación infrarroja apareció alrededor del agujero negro cultivado en laboratorio, lo que reflejó la idea de Hawking. Puede sonar insólito, pero puede ser alérgico a la Luna. En resumen, fue la misión final del programa Apolo y trajeron de vuelta más muestras de rocas que nunca antes. Además, tuvieron al primer y único científico profesional en la Luna, Jack Schmitt. Era geólogo y sus muestras de roca ayudaron a los científicos a aprender más sobre el campo magnético y la historia volcánica de la Luna. Durante las expediciones se hizo evidente que Jack Schmitt era alérgico al polvo lunar. El polvo arenoso y pegajoso se adhería a su traje y a su piel y le causaba irritación en sus senos paranasales, nariz, ojos y garganta durante un par de horas después de quitarse el casco. Las estrellas de neutrones son muy densas. Básicamente son solo un montón de neutrones comprimidos en un espacio súper pequeño. Si tuviera solo una cucharadita de esto, pesaría más que toda la población humana combinada. Y para igualar la densidad de una estrella de neutrones, todos tendríamos que apretarnos en un espacio del tamaño de un cubo de azúcar. No, gracias.
Cuando se trata del espacio exterior, tendemos a pensar que la Tierra y la Luna están bastante juntas, pero en realidad podrías colocar todos los planetas de nuestro sistema solar entre la Tierra y su satélite. La distancia promedio entre ellos es de aproximadamente 384.000 kilómetros. Si sumaras los diámetros de los 7 planetas, aún quedarían unos 8.000 kilómetros de espacio libre. En 2011, los científicos realizaron un descubrimiento innovador de un masivo reservorio de agua en el espacio. Esta agua, equivalente a 140 billones de veces toda el agua de los océanos de la Tierra, podría proveer a cada persona en nuestro planeta con una cantidad de agua equivalente a la de un planeta 20.000 veces. Este reservorio está ubicado cerca de un enorme agujero negro que atrae materia y emite energía, conocido como cuásar. El agua se formó mediante ondas de energía que colisionan átomos de hidrógeno y oxígeno y se encontró a unos 12.000 millones de años luz de distancia. Cuando el rover Curiosity en Marte tomó su primera foto del atardecer en 2015, los científicos prácticamente daban saltos de emoción. Resulta que los atardeceres en el planeta rojo no son para nada rojos, sino de un impresionante tono azul. Según la NASA, la razón de este fenómeno es que el polvo en la atmósfera de Marte actúa como un filtro mágico que deja pasar la luz azul mientras bloquea los tonos cálidos como el amarillo, naranja y rojo. Venus gira de forma lenta en comparación con la Tierra. A este planeta le toma 243 días completar una rotación y gira en dirección opuesta. Pero aunque Venus tarda más en girar sobre sí mismo, da una vuelta completa alrededor del Sol en tan solo 225 días debido a su proximidad. Así que, aunque cueste creerlo, un año en Venus es en realidad más corto que un día en Venus. Podrías pensar que el cielo nocturno debería estar lleno de estrellas sin espacios oscuros. Esta idea se conoce como la paradoja de Olbers, nombrada así por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers. Él pensaba que si el universo fuera infinito, inmutable y eterno, entonces deberíamos ver estrellas por todas partes donde miremos. Pero resulta que el universo no es infinito, inmutable ni eterno. Edwin Hubble descubrió que el universo en realidad está en expansión y la radiación residual del Big Bang nos indica que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Piensa en todas las velas de cumpleaños. Así que la razón por la que no vemos estrellas en todas las direcciones es porque algunas están demasiado lejos o no han existido el tiempo suficiente para que su luz llegue hasta nosotros. Durante la misión lunar Apolo 16, Ken Mattingly, el piloto del módulo de comando, sufrió un pequeño susto cuando se dio cuenta de que su anillo de bodas había desaparecido. Toda la tripulación buscó frenéticamente en la nave espacial, pero sin éxito. Finalmente, en el 9º día, mientras Mattingly realizaba una caminata espacial, se avistó el anillo flotando fuera de la escotilla. Charles Duke Jr. intentó atraparlo, pero falló. Por suerte, rebotó en el casco de Mattingly y cayó en las manos de Duke. Es genial que encontraran el anillo, pero hay muchas otras cosas que la gente dejó allá arriba. Incluso hay un cepillo de dientes flotando por ahí en algún lugar. Mercurio es ya el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, sin contar a Plutón, por supuesto, y el segundo más denso después de la Tierra. Y aunque cueste creerlo, en realidad está encogiéndose y volviéndose más denso. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la Tierra era el único planeta con actividad tectónica. Pero todo eso cambió cuando la nave espacial Messenger sobrevoló Mercurio, proporcionándonos un escaneo detallado de todo el planeta. En 2016, Messenger descubrió estas increíbles formaciones tipo acantilado llamadas escarpes de falla. Como todavía son relativamente pequeñas, los científicos creen que son bastante nuevas, lo que sugiere que Mercurio aún está construyéndose 4.500 millones de años después de que comenzó el sistema solar. Hace aproximadamente 10 años, el astronauta italiano Luca Parmitano experimentó un casi ahogamiento durante su caminata espacial debido a una fuga de agua que no fue abordada. Nadie sabía cómo ocurrió y por qué Luca terminó con agua en su casco. La NASA estuvo investigando el problema durante meses, pero no pudo determinar la causa exacta del ingreso de agua en el casco de Luca. Un enorme cráter en medio del helado permafrost de Siberia ha estado ensanchándose durante varias décadas, tal vez siglos, no lo sabemos. Parece la puerta hacia el inframundo, pero su nombre oficial es cráter de Batagaica. Es como el Gran Cañón en condiciones frías, que cada vez se hace más grande. Siberia es una región bastante dura y sombría. Clima frío, bosques oscuros interminables con una naturaleza salvaje y peligrosa.
No hay civilización alrededor y ahora tenemos esto. Imagina que vives allí en un bosque denso en una pequeña casa de madera con una chimenea y de repente un enorme agujero comienza a avanzar hacia tu casa. No se detiene, no se hace más pequeño, simplemente absorbe todo a su paso. Árboles, tierra, arbustos, nidos de pájaros, todo cae ahí. ¿Qué es? El cráter de Vatagaika apareció tras el colapso de una pendiente de las tierras altas de Yana. Cuando la roca se desplomó, expuso capas de permafrost en la parte restante de la pendiente. La gente lo notó por primera vez en 1991 con la ayuda de un satélite. Pero, ¿quién sabe cuánto tiempo lleva ahí? Esta capa de hielo ha estado intacta por aproximadamente 650.000 años y ahora se ha despertado y ha comenzado a derretirse y crecer. Los científicos afirman que este fenómeno natural, que parece una manta gigante, se está expandiendo demasiado rápido. Durante el colapso, el hielo y las rocas sedimentarias se derritieron en enormes cantidades. Según los cálculos, esta masa era 14 veces la de la Gran Pirámide de Giza. En los últimos años, la tasa de colapso de las paredes frontales ha oscilado entre 5 y 15 metros por año. Y la masa total de la retrodegradación en forma de cuenco, también conocida como RTS, es... Espera, ¿qué es RTS? Es un término que se refiere al relieve desmoronante en forma de cuenco. Puede ser erosión, colapso del terreno, profundización de rocas y similares. Así que la RTS total del cráter de Vatagaika aumenta en aproximadamente 1 millón de metros cúbicos por año. Este volumen equivale a unas 400 piscinas olímpicas. Pero, ¿esta monstruosa pendiente geológica está expandiéndose hacia las profundidades? Afortunadamente no. El deshielo del permafrost ha llegado al lecho rocoso y se ha detenido, así que no habrá socavones hacia las entrañas del planeta. Los científicos también sugieren que la expansión se detendrá tarde o temprano, ya que los bordes colapsados se están acercando al lecho rocoso, ubicado en el área de las montañas más cercanas. Pero antes de eso, el hueco probablemente absorberá algo muy apetitoso. Los científicos usaron imágenes satelitales para estimar la magnitud de este fenómeno. Vieron que la entrada al inframundo podría expandirse gracias a la absorción del valle adyacente. Esto sucederá en las próximas 2 décadas. Además está el río Batagai en el camino del hueco. Una colisión con el deslizamiento cambiará el curso del río, lo que llevará a un aumento de la erosión. Esto causará grandes problemas para algunos habitantes del río y del bosque, pero esperamos que la naturaleza cuide de los peces y los animales. Lo más interesante es que un deslizamiento de tierra de rápido crecimiento puede dar lugar a un fenómeno natural que una vez provocó la aparición de este deslizamiento. Son las emisiones de gases de efecto invernadero, sedimentos congelados en las capas de permafrost, nutrientes ocultos en lo profundo del suelo. Todo esto se liberará y traerá cambios significativos al medio ambiente, como un aumento de la temperatura. En una ocasión, estos cambios climáticos llevaron al colapso de la pendiente en las alturas de Yana y a la formación de la puerta al inframundo. La temperatura aquí está por encima de lo normal y regularmente establece nuevos récords, por lo que los científicos no se sorprenden de que el vacío esté creciendo tan rápido. ¿Qué puede detener toda esta destrucción? Solo el regreso a condiciones climáticas normales. Pero quién sabe cuándo sucederá. En cualquier caso, es bueno que este cráter esté creciendo lejos de la civilización. Imagínate si tal hundimiento se moviera hacia una gran ciudad. La gente estaría impotente y tendría que evacuar urgentemente. Y luego veríamos una transmisión en vivo desde un helicóptero, rascacielos cayendo en un enorme pozo. Ah, por cierto, no tienes que imaginarlo. Un fenómeno similar está ocurriendo en California. Solo que en lugar de una gran depresión está el geyser de Neeland. En palabras simples, es un charco de lodo en movimiento o un geyser móvil, el único en el mundo. A diferencia del cráter de Vatagaika, esta masa de lodo no es tan grande y difícilmente se expandirá, pero está actuando de manera mucho más extraña. Se mueve constantemente y nadie puede detenerlo. Este charco de lodo se formó en 1953 a unos 8 kilómetros al noroeste de Neeland, en el condado de Imperial, California.
Era un típico caldero de lodo. Se formó, esperó, no hizo nada y luego decidió que no le importaban las leyes geológicas, por lo que se dirigió al oeste en algún momento de 2007. Quizás sucedió después, pero nadie lo sabe con certeza. Al principio, el charco se tomó su tiempo y se movió bastante despacio, pero para abril de 2018 ya había acelerado. Resultó que había avanzado 85 metros desde su lugar de formación. Eso equivale a unas 3 veces y media la longitud de una cancha de tenis. ¿Cómo se mueve? ¿Por qué nadie lo detiene? ¿La gente lo intentó? Cuando el charco comenzó a acercarse al ferrocarril Union Pacific, los ingenieros construyeron una pared que iba hasta una profundidad de 24 metros. ¿Y saben qué? La tierra en movimiento penetró subterráneamente, se filtró bajo la pared y salió por el otro lado. ¿Qué es? ¿A dónde va y cómo se formó? Los científicos no lo saben, pero existen teorías. California tiene el mar Salton. En realidad, no es un mar, sino un lago salino con agua poco profunda. Hay muchas calderas de barro en la orilla este del lago. El geyser Niland apareció entre ellas y comenzó a moverse. Algunos científicos sugieren que la base rocosa de este geyser es más permeable. Es decir, la tierra y el agua se filtran en el geyser y lo hacen moverse. Es algo así como un tamiz que surgió como resultado de frecuentes terremotos. Además, esta región recibe mucha precipitación que fluye desde el Gran Cañón a través del río Colorado. También acumula una gran cantidad de gases naturales y calor del magma que fluye bajo el interior de la Tierra. Añade actividad tectónica a esta mezcla y obtienes condiciones que permiten que un gran charco de lodo se mueva. Los científicos tienen las piezas del rompecabezas, pero nadie puede unirlas en una sola imagen y encontrar la razón exacta de su formación. Y mientras todos pensaban, el charco se acercó al ferrocarril Union Pacific. Cuando el muro no ayudó y el geyser continuó moviéndose, la administración ferroviaria desvió los trenes a vías temporales que habían construido en caso de una emergencia con el charco. Se idearon diferentes maneras de detener el geyser en movimiento. Trataron de bombear agua, rociar su borde con tierra, reducir la presión y mucho más, pero nada funcionó. Para agosto de 2019, el charco se había convertido en una amenaza para la carretera 111. El Departamento de Transporte del Estado cerró la vía y construyó un desvío. Esto obligó a los conductores a tomar una ruta alterna, invirtiendo 1 hora y media para rodear la orilla occidental del mar de Salton. Ahora el charco se ha ralentizado, pero todos están a la expectativa de lo que sucederá a continuación. ¿Quién lo hubiera pensado? Naves espaciales de otras galaxias, meteoritos, un apocalipsis zombie, cataclismos globales. Imaginamos tantas amenazas posibles para la humanidad, pero resultó que un charco de lodo en movimiento podía causar enormes problemas. Afortunadamente, esto no asusta a la gente que vive en el estado. Geólogos, ingenieros y constructores observan este fenómeno con entusiasmo. Es un milagro de la naturaleza y nadie puede hacer nada al respecto. Aunque si lo piensas, seguramente se puede hacer algo. Por ejemplo, cavar un enorme agujero frente al charco y encender un gran fuego dentro. Sería divertido si el charco apagara el fuego y siguiera adelante. En cualquier caso, es interesante ver qué sucede a continuación y hacia dónde se dirige.